por favor, que me ayudes desde el versículo 41 perdón, desde el versículo 43 hasta el versículo 48. ¿Listo? Del 43 al 48, esos 5. Del 43 al 48. ¿Listo, Luisa? Entonces velo leyendo y ahorita nos lo lees también en voz alta. ¿Listo? Muy bien. Porque está. Ok, no, pero si cerramos esto. Muy bien. Y mi esposa, si nos puedes ayudar por favor desde el 49 al 51. Del 49 al 51. O sea, solo son esos dos versículos. Bueno, Ok, léanlos un poquito y se preparan para leerlos ahorita en voz alta. Les voy a dar ahí un minutico más para que lo lean y como que lo mastiquen, ¿sí? Como que vean que les llama la atención, ah, si de pronto les genera alguna pregunta o no, lo que sea, ya saben, ¿no? O sea, simplemente es para, como para masticarlo y ver qué nos llama la atención. Entonces, esto. Ok, entonces vamos a ir comenzando. Listo, Lina, dale, por favor. Vale. Entonces la gente comenzó a murmurar en desacuerdo, porque él había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Ellos decían, ¿acaso no es este Jesús, el hijo de José? Conocemos a su madre, a su padre y a su madre. ¿Y ahora cómo puede decir, yo descendí del cielo? Ok, listo, muy bien. ¿Algo que te llama la atención de eso? Pues que aún pues siguen como en incredulidad, por más que han visto pues todo lo que él ha hecho, no lo pueden creer aún. Ok, listo. Y creo que esto también hablamos la vez pasada. Esperen, lo voy a ir subrayando. Hablamos un tricito de esto. Eh, algo que es bien curioso ahí es que ellos empiezan a decir, no, pero este man dice que él bajó del cielo y que él es el pan del cielo. Pero luego esto no es el hijo de José y de María, o sea, si me hago entender, es como si, y que creo que la vez pasada también hablamos en cuanto a esto de, o sea, imagínense que de pronto digan que, no sé, que en este caso Luisa, ¿sí? Luisa es la hija descendida pues de Dios, ¿sí? Y entonces todos van a decir, pero luego no es la hija de Janet y no es la niña que vemos que va al colegio y todo, que me vengan a decir ahora que es la hija, pues, la hija unigénita de Dios. No, o sea, ¿qué me van a decir? ¿Qué me van a venir a decir eso? Entonces para ellos era muy difícil, ¿sí? Muy difícil de alguna manera poder entender esto, poder creer en esto era muy difícil porque pues lo seguían viendo con ojos muy humanos, ¿sí? Dale, Lina, tiene la mano levantada. Sí, que una de las conclusiones que tú nos habías dado también en la reunión anterior era que Dios nos lleva a Jesús, ¿sí? Sí, Algo así tú habías dicho, porque
Lo que Dios quiere es que sigamos a Jesús, que vivamos a la manera de Jesús, que Él sea nuestra guía. Exacto. Tal cual, sí, es tal cual parte de lo que decíamos ahí, porque veíamos en la escritura que Jesús dice que Él va a cuidar a los que Dios le da, ¿sí? Entonces, eso nos ayuda a ver que, bueno, Dios, cualquier persona que empiece a buscar de Dios, en general, lo que va a hacer Dios es llevarlo a Jesús, ¿sí? Por eso dice Jesús que el que a Él le traigan, Él no lo va a rechazar, que era un poco de lo que decíamos ahí. Y en cuanto a lo que leíste, pues era un poco esta parte nos muestra un poco que para la gente es muy difícil creer en Jesús porque es una persona que se ve muy normal. Claro, en su forma de hablar y de actuar sí hay una diferencia entre él y todos los demás. Sí hay una diferencia en su forma de actuar, en su forma de hablar, en las decisiones que toma. Hay una diferencia, pero en lo otro es un ser humano común y corriente. Entonces eso hace que sea muy difícil de creerlo y más haberlo visto crecer. Hace que sea muy difícil creer que Jesús es quien dice él quién es. Listo. La parte que sigue, por favor, Luisa. Jesús les respondió, ya dejen de criticar, nadie puede acercarse a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Los profetas escribieron, y Dios les enseñará a todos, él, todo el que escucha al Padre y aprenda de él, viene a mí. No estoy diciendo que alguno haya visto al Padre, el único que ha visto al Padre es el que vino de Dios y el que lo ha visto. Les digo la verdad, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan que da vida. Eso. Listo. ¿Algo que te llama la atención? Aquí. No te llamó nada la atención, no pusiste cuidado. Ma- ¿No? ¿Nada? Qué grosera. Ay, pero, ¿qué fácil? Pero bueno, de inicio no le llamó nada la atención, listo, no hay problema. Entonces, aquí, básicamente, él les dice, bueno, ya dejen de estar murmurando todo el tiempo, ¿sí? O en este caso ellos estaban peleando entre ellos y también, como era mucha gente la que lo estaba escuchando, empiezan como a decir cosas entre ellos, ¿no? Como, pero este no es el hijo de lo que acabamos de decir, ¿no? Pero este no es el hijo de José, este no es un chino normal, o sea... Y entonces Jesús, escuchando a la gente diciendo eso, dice, dejen de murmurar, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Es decir, si Dios no nos lleva a Jesús, no lo vamos a conocer. Por más que otras personas nos quieran hablar de alguna u otra forma de Jesús, si Dios mismo no nos lleva a Jesús, va a ser muy difícil que realmente podamos encontrarlo. Ahora, digamos que va a ser muy difícil, pero a la hora de la hora, el que en su corazón realmente quiera conocer a Dios, Dios lo va a llevar a conocer a Jesús. ¿Sí? Es una cosa con otra. Ya te doy la palabra, Janet. Entonces, en los profetas está escrito, dice acá, a todos los instruirá Dios. ¿Sí? Esta parte es bien chévere, esta parte es una parte bien importante. En los profetas está escrito, es decir, en el Antiguo Testamento está escrito que Dios va a instruir o va a enseñar a todos. Entonces, esto es muy chévere de ver. Esta escritura está en Isaías, pero esto es muy chévere de ver porque qué bonito saber que Dios quiere instruir a todos, Dios quiere enseñarle a todos, no solo a unos, ¿sí? No solo a los que son elegidos o a los más inteligentes o a los que más saben o a los que tengan cierta posición, no, Dios le quiere enseñar a todos. ¿Quiere enseñarle sobre qué? Sobre su Hijo. Sobre eso Dios quiere que aprendamos, sobre su Hijo, a todos. Todos quiere que aprendamos, Él quiere que todos aprendamos esto, que Él quiere que nosotros aprendamos cómo amar, cómo vivir, quién es Dios, quién es Jesús. Él quiere que aprendamos todas estas cosas. Por eso está la Biblia, de inicio por eso existe la Biblia. Por eso Dios permitió que todos estos, varios de estos escritos se recuperaron de
de escritos o de rollos, porque esto no estaba hecho en un libro, sino que eran rollos, ¿sí? Cada libro o cada capítulo que nosotros vemos estaba escrito en rollos, ¿sí? Y esos rollos se encontraron, varios de ellos se encontraron en el Mar Muerto, como en un lugar donde había muchas de estas cosas. No solamente estaba la Biblia, o no solamente estaban fragmentos de la Biblia, también habían fragmentos de otras cosas. Pero precisamente encontraron, por ejemplo, muchas de las cartas del Nuevo Testamento, las encontraron en el Mar Muerto. Y encontraron que esto llevaba muchos años, ¿sí? Y los historiadores, los que se han puesto a buscar como, bueno, a ver, ¿de dónde salió esta vaina de verdad? Y se ponen a buscar como, bueno, ¿de dónde salió todo el tema de los cristianos? ¿De dónde salió esto? ¿De dónde salieron estas cartas? Y se ponen a buscar cosa por cosa y logran dar con que muchos de estos escritos sí tienen miles de años. Y que, por ejemplo, nosotros ahorita podemos tener, es muy fácil leer, por ejemplo, los 4 evangelios, ¿sí? O leer, por ejemplo, todo el Antiguo Testamento. Pero antes no era así. Antes no estaba todo junto. Antes unos tenían que ir a un lado para poder conseguir un rollo, otros tenían que ir a otro lado, hasta que poquito a poquito. Y por ejemplo, entre un evangelio y otro, es decir, por ejemplo, entre el evangelio de Mateo o Marcos o Lucas o Juan, hay años de diferencia entre el que escribió uno y el que escribió otro. Hay años de diferencia entre uno y otro. Entonces, cuando Dios dice que Él quiere enseñarnos, lo ha venido haciendo y ha venido permitiendo que este tema de la Biblia que realmente es algo, entre comillas, nuevo, ¿sí? Que se vaya dando. El hecho de que por fin estén juntos todos estos libros, con diferencias de años, algunos hasta de 400 o 500 años de diferencia entre unos y otros, que todos se lograran juntar y hoy en día podamos tener algo como esto. Pero no solamente con la Biblia. Hay personas que sin conocer de las Escrituras, Dios les ha enseñado cosas. Hay personas que no precisamente son cristianos o no son creyentes, y aún así Dios les ha enseñado cosas. Eso es muy chévere porque ahora Dios le quiere enseñar a todo el mundo. La pregunta es, ¿todos quieren aprender? No todo el mundo quiere aprender. No todo el mundo tiene el corazón para aprender lo que Dios quiere enseñarles. Entonces Dios sí quiere que todos se salven. Dios quiere enseñarle a todos, pero no todos quieren. Y Dios no los va a obligar. Porque no sería amor. Janet, ahora sí, tú tenías ahí algo para decir. Ya se me olvidó lo que iba a decir, no me parece. O sea, justo lo que veníamos leyendo ahorita en el versículo anterior, que si no estoy mal, ya eso lo habíamos visto la vez pasada, ¿cierto? Sí, ya lo habíamos hablado, sí. Pero bueno, como todo, siempre sale algo nuevo, eso es lo chévere de la vida. Es que finalmente en ese tiempo ellos viendo pues lo que decíamos, viendo que tenía su papá y su mamá y que había nacido normal, era imposible creer que descendía del cielo, como él dijo, ¿no? Exacto. Justamente viendo así, el seguir a Dios es creer más que lo que uno ve, ¿sí? Es poner la disposición del corazón, porque en sí es eso, o sea, uno se pone a leer desde el Antiguo Testamento y las historias son de no creer. Incluso yo era una de las personas que decía, ni siquiera había cogido una Biblia en mi vida y decía, no, solo entender esa Biblia, sí, o sea, no la había cogido y ya decía que era difícil entenderla, ¿no? Sí. Entonces, de ahí, o sea, ya uno que ha ido avanzando y ha medio leído un poco, es finalmente Dios el que le va poniendo. Si uno pone la disposición en el corazón, todo eso, Él mismo le va poniendo el creer. Obviamente todo va en primeramente que todo uno creer y abrir su corazón, ¿sí? Para que todo esto sea posible y entre en nuestro conocimiento. Exacto. Es cierto, tal cual como lo dices.
Y sí, es bien loco, es bien loco sobre todo porque de inicio creerle la historia a María y a José como, no, pues es que fue el Espíritu Santo, ¿sí? O sea, de que María quedó embarazada. Era difícil creerle la historia a ellos dos, solamente ellos dos lo vivieron. Pero no era la única señal, y eso es lo que más Jesús les dice todo el tiempo a los fariseos. Pero es que la única señal no era que naciera de una virgen, era dónde nació, cuándo nació, todo lo que pasó, cada cosa que tuvo que pasar Jesús desde su nacimiento, que es algo que hablamos ya de hecho el año pasado. Cada cosa que tuvo que vivir Jesús en el nacimiento tenía una razón de ser, para que cada señal se cumpliera y después los fariseos no tuvieran excusa para decir no creemos, porque cada una de esas señales fue dada casi 300 o 400 años antes. Entonces no había excusa. Y es lo que Jesús les reclama todo el tiempo. Pero es que si ustedes dicen, sobre todo los fariseos que se supone que conocían mucho las escrituras, pero si ustedes dicen que le creen a Moisés, pero si ustedes dicen que creen en el Antiguo Testamento, pues ahí ellos hablaron de mí. Miren, dijeron dónde iban a ser, quién era yo, qué iba a hacer, qué no iba a hacer. Y además, ¿quién más ha hecho todos estos milagros que Jesús ha hecho, de los que ya hablamos, de los peces, de caminar sobre el agua? ¿Quién más había hecho eso? Y aún así no creía. Entonces es lo que está hablando. Y ojo que básicamente es un poco de lo mismo que estamos hablando acá, ¿no? Dios quería instruir a las personas desde antes de que Jesús llegara. Dios quería instruir a las personas en cómo hacer las cosas y cómo iban a encontrar la salvación. Así que Dios le permitió a los profetas poder ver que Jesús iba a llegar y les mostró dónde, les mostró que iba a ser de Belén. Todo este tipo de cosas están en Isaías, que es un libro que se escribió varios cientos de años antes de que Jesús llegara. Entonces, es bien importante que se den cuenta que Dios sí quería enseñarle a las personas cómo salvarse. Y miren lo que dice ese mismo versículo. Dice, en los profetas está escrito, a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de Él, viene a mí, dice Jesús. Todo el que escucha al Padre y aprende. O sea, todo el que quiere aprender de Dios va a terminar llegando a Jesús de una u otra forma. Esa es la razón por la cual algunos de esos judíos, que hoy sigue habiendo judíos, ¿sí? Acuérdense que son los que vienen de la tribu de Judá. Hoy sigue habiendo judíos, muchos de ellos no creen en Dios, pero los que realmente quieren escuchar a Dios se han empezado a convertir a ser, ellos le llaman judíos mesiánicos, ¿sí? Entonces los judíos mesiánicos son esas personas que han empezado a decir, oiga, como que Jesús sí era, o sí es. Ese que tenía que ser enviado, como que Jesús sí es. De hecho, me llamó mucho la atención estos días ver un video de un judío mesiánico con todas sus cosas, los cabellos acá, ellos que se ponen acá y la vaina esa que se ponen aquí arribita. Todo eso, o sea, un judío muy ortodoxo que se dio cuenta que no, que Jesús sí era el Mesías. Y él empezó a hablar y empezó a buscar sobre quién era Jesús porque sí era muy importante. Entonces, este hombre que era judío y que, como se dan cuenta, la mayoría de los judíos les cuesta mucho creer en Jesús, pero este hombre que es judío, y no es el único, hoy en día ya hay muchos, se empiezan a dar cuenta que, oiga, Jesús sí es. ¿Por qué? Porque están buscando escuchar a Dios realmente, y Dios ¿a dónde los va a llevar? A que crean en Jesús. Entonces, cualquier persona de cualquier religión que quiera escuchar a Dios, o incluso si no tiene religión, pero que quiere escuchar a Dios, va a terminar buscando de Jesús. Ahí va a encontrar respuestas. Entonces, Dios quiere enseñarle a todos cómo salvarse y Jesús es la salvación. Independientemente de quién sea, de dónde sea, de la lengua que tenga, no importa. Si quiere, Dios lo va a terminar llevando a Jesús de una u otra forma. De hecho, algo que me parece muy bonito es que varias personas han hecho la traducción de la Biblia a idiomas indígenas. Hoy en día. Porque lenguas indígenas todavía hay muchas. Y hay personas que se han tomado el tiempo de empezar a traducir la Biblia a un idioma indígena para que los indígenas también puedan conocer de Jesús. ¿Y quién permite eso? Dios. Que la Biblia sea electrónica como hoy la tenemos.
Eso eso es una forma muy chévere en la que Dios ha permitido que la Biblia llegue más allá de lo que normalmente podría llegar. Sí, ya no se necesita el libro como tal, sino cualquier persona que tenga un celular puede tener la Biblia. Entonces ya cada vez más hay menos excusas para poder decir o no, oiga, como que de verdad Dios nos quiere enseñar, de verdad Dios está permitiendo que muchas cosas se den para que todos aprendamos sobre lo que sí es importante, sobre lo que es más importante que cualquier otra cosa. Entonces hasta ahí vamos. Y finalmente Jesús termina diciendo, les aseguro que el que cree tiene vida eterna. ¿Sí? El que cree, acuérdense que el que cree confía en Jesús. El que cree confía en Jesús. El que cree también se mantiene fiel a estas palabras también. Trata de mantenerse como, no, pero si Jesús dijo, me cuesta creerlo, pero quiero creerlo. Y si me cuesta creerlo, entonces le pido ayuda también a Dios y le pido ayuda a Jesús para que me ayude a creerlo. Y para yo poderme mantener fiel. No es como que hoy sí creo y mañana como que me dijeron otra cosa y mejor no. Y así lo hicieras, te vas a dar cuenta que no hay nada como las palabras de Jesús. El mismo Dalai Lama, cuando tomó la Biblia y le dieron la Biblia, él mismo llegó y dijo, ojalá los cristianos realmente se comportaran como Jesús lo hacía. Entonces imagínense, cualquier persona que termina leyendo las escrituras y entendiéndolas bien, se da cuenta que como este camino no hay otro. Solo Jesús, que Jesús es el camino, solo Jesús es un camino que sería muy hermoso que todos pudiéramos caminar. Listo, versículo 49 en adelante, al 50, si no me equivoco. Al 51, sí. Dice, los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto, sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo, el que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne y lo haré para que el mundo viva. Lo daré para que el mundo viva. Ok, listo. Sí, toda esta parte ya la habíamos visto. Pero bueno, entonces, aquí, ¿qué te llama la atención, cielo? Pues la comparación que hace de la comida que se les dio en algún momento en el desierto, pero pues que algunos murieron. Y Jesús, o sea, da a entender que Él es el pan de vida, el que nos permite vivir si nos alimentamos de Él, es decir, si creemos en Él, tendremos esa vida eterna de lo que está hablando pues ahí en el versículo 47. Ok, listo. Entonces, creo que fue la vez pasada, le pregunté a Luisa. ¿Te acuerdas, Luisa, qué es el maná? Que la semana pasada te expliqué. Luisa está por allá. Bueno, los demás. Vean, ahí está. Luisa, ¿te acuerdas qué es el maná? Ya no se acuerda Luisa. Y la semana pasada, creo que la semana antepasada, perdón. La semana antepasada lo explicamos, ¿se acuerdan? A ver quién se acuerda qué era el maná. Que no sea María Eugenia ni Norberto. No, María Eugenia, usted no. Jorge habla. A ver, Jorge. ¿Qué era el maná? Sí, ¿qué era el maná? Pues hermano, fue el alimento que cayó del cielo que provee Dios. Exacto, era pan, bueno, no pan específicamente, pero sí algo muy parecido al pan que caía del cielo. Cuando los judíos estaban en el desierto, caía pan del cielo literalmente. ¿Sí? ¿Se han escuchado esa expresión de, no nos va a caer del cielo? Pues a los judíos les caía del cielo literalmente, y de ahí viene esa expresión, ¿sí? Como que, no nos va a caer del cielo, es precisamente porque el maná sí caía del cielo, ¿sí? Entonces, entonces ellos decían como, no, pero el maná sí cayó del cielo, y Jesús está diciendo, pero es que yo soy el pan de vida que viene del cielo.
Entonces, incluso el maná, ese pan que caía del cielo a los judíos que estaban en el desierto, era otra forma de explicarles después que iba a llegar un pan que iba a caer del cielo, algo que los iba a alimentar realmente. Ese maná era una forma de hablar de Jesús incluso. Y Jesús está diciendo acá, oiga, yo soy el pan de vida, el que coma de mí vivirá. Entonces, esto también era muy difícil para los judíos. Ellos seguían entendiéndolo en palabras, en términos muy del mundo. Si se dan cuenta, versículo 52 dice esto. Los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí, o sea, se empezaron ya como a poner bravos. Versículo 52, se pusieron bravos porque, dice ¿cómo puede darnos a comer su carne? Ya ahí la cosa les rayó. ¿Cómo es que Jesús llega y dice, este pan es mi carne y lo daré para que el mundo viva? Entonces, si ustedes escuchan eso por primera vez, ¿qué se imaginan? Este pan es mi carne y se las voy a dar para que vivan. ¿Qué se imaginan? Pues uno como pegarle un muelazo. Uno se imagina que se va a quitar un pedazo y se lo va a dar a uno, ¿sí o no? Empieza a pensar uno como canibalismo. Entonces, eso es lo que estaba pensando los judíos en ese momento. Pero este man, ¿de qué habla? ¿Cómo así que se va a quitar? ¿Cómo así que su carne nos la va a dar y nos la va a dar de comer? O sea, ya esto que está hablando, esto ya está mal. Pero era porque no estaban entendiendo de qué hablaba Jesús. Y por eso Jesús habló del maná, porque era algo espiritual. Él sí iba a entregar su carne en la cruz para que nosotros viviéramos, ¿sí? Pero no iba a entregar pedazo por pedazo para que nos lo comiéramos. O sea, literalmente no iba a pasar eso, ¿sí? Pero Él sí iba a entregar su cuerpo en la cruz. Eso es de lo que está hablando. Pero claro, como no había pasado y como los judíos no entendían de qué estaba hablando Jesús, pues lo que ellos se imaginaron fue que Jesús se iba a quitar un dedo y se los iba a dar para que se lo comieran. Pero ni aún así, pues no alcanzaría para todo el mundo. Entonces es como, no, o sea, ¿de qué está hablando este man? Y entonces Jesús sigue, versículo 53. Les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre, ni beben su sangre, no tienen realmente vida. No, pues aquí se pone peor. ¿Sí? Se pone peor la cosa porque no solamente tocaba comer de la carne de Jesús, sino ahora tocaba tomarse la sangre de Jesús. O sea, no, más raro para dónde esto. ¿Sí? Más raro para dónde. Dice acá porque, versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna y yo le resucitaré en el día final. Pero si ya nos dio su carne y nos dio su sangre, ¿cómo nos va a revivir el día final? O sea, sigue Jesús hablando cosas que para ellos no tienen sentido. Y de hecho, si las hubiéramos escuchado nosotros por primera vez y no supiéramos todo lo que está pasando de fondo, pues también sería muy extraño ver que una persona está hablando de que tiene que comer su carne y beber su sangre y que aparte así los va a revivir en el fin de los tiempos, o resucitar, perdón, en el final de los tiempos. Versículo 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió mi Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Ese es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron. Pero el que come de este pan, es decir, de Jesús, vivirá para siempre. Todo esto lo dijo Jesús mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Entonces hasta acá esta enseñanza de Jesús, no. O sea, difícil, ¿sí me hago entender? Muy difícil de entenderla en ese momento.
Jesús todavía no había muerto. Hoy en día para nosotros es un poquito, no digo que igual de fácil, porque incluso para algunos de nosotros puede llegar a ser muy difícil entender esto, ¿sí? Ah, pero al menos como ya sabemos que Jesús murió en la cruz y entendemos un poco lo de la carne, incluso las personas que en algún momento han vivido el catolicismo, pues saben que se supone que la hostia tiene que ver con la carne de Jesús y el vino pues tiene que ver con su sangre. Algo tenemos, pero aún así es difícil entender estos versículos, al menos por completo, ¿sí? Y miren lo que pasa en el versículo 60. Ahorita explicamos un poquito mejor lo de la carne, aunque Jesús mismo lo explica él solo, creo que no necesita mucha explicación. Entonces miren, versículo 60. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? ¿Sí se dan cuenta lo difícil que era? Porque ellos seguían viéndola desde un punto de vista muy humano y no habían entendido todas las señales. Entonces, como no habían entendido todas las señales, ver este tipo de cosas, que van a comer de mi carne, que se van a beber mi sangre, que eso los va a resucitar en el día final, y no, muy difícil de entender, muy difícil de entender. Y varios de los discípulos, varias de las personas que estaban siguiendo a Jesús y querían aprender de él, decían, no, o sea, esta vaina es muy difícil, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién la va a aceptar? Versículo 61, Jesús dijo, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó, ¿esto les causa tropiezo? Es decir, como que esto los pone a dudar, ¿les parece muy difícil esto? Versículo 62, ¿qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Entonces, si se dan cuenta que Jesús les aclara que lo que les está hablando es espíritu. No es algo literal de la carne y de la sangre de Él, por así decirlo. No es algo literal. De hecho, si lo pensamos, cuando tomamos la cena del Señor en las congregaciones, o incluso los católicos cuando toman la hostia y el vino, no están tomando plenamente la sangre de Jesús. ¿Sí me hago entender? Y el pan es un pan sin levadura. Lo que hacemos cuando tomamos la cena, cuando tomamos esto, es que simplemente estamos recordando lo que Jesús hizo en la cruz. Y estamos diciendo, yo soy partícipe de esto, yo sé que Jesús murió por mí, dio su sangre por mí y dio su cuerpo por mí. ¿Y por qué lo hacemos? Más adelante nos vamos a dar cuenta por qué hacemos esto de tomar la cena del Señor. ¿Por qué comemos ese pan y tomamos ese vino? Que Jesús nos dice que lo hagamos. Pero tiene un sentido, no solamente es tomarlo por tomarlo, o no tiene un sentido mágico tampoco, no. Simplemente es algo que nos va a ayudar a recordar que Jesús murió por mí en la cruz, independientemente de lo que esté pasando en mi vida, de lo mal que esté o de lo bien que esté. Aún así, Jesús murió por mí en la cruz y eso es lo más importante. Por eso tenemos que recordarlo, porque se nos olvida. Así como a Luisa se le olvidó cuál era el maná. Así como a varios de nosotros se nos olvidan un montón de cosas todos los días. A veces incluso esto de que Jesús murió por mí en la cruz, y eso es lo más importante en mi vida, se nos olvida a todos. A todos se nos olvida. ¿Sí? Y por eso necesitamos ayudarnos, y Jesús nos permite ayudarnos con tomar la cena cuando estamos con nuestros hermanos en la fe, en esta fe de seguir a Jesús. Por eso necesitamos tomar la cena, para reafirmar eso en nuestras vidas. Entonces, es una de las razones por las cuales, por ejemplo, tenemos que congregarnos, para poder hacer este tipo de cosas que nos ayudan a recordar un poco de dónde vienen todas estas cosas de las que se hablan tanto en cristianismo como catolicismo, sin importar, ¿sí? ¿Por qué las hacemos? ¿Para qué las hacemos? Tomar la cena del Señor nos ayuda muchísimo a entender este tipo de cosas. ¿Listo? Entonces ahí estamos. Versículo, ¿vamos en qué versículo? A ver si están atentos.
61. Eso, el 61 y alcancé a leer hasta el 64. Listo, ahí para que Lina vaya notando que va a ser la que nos dice dónde vamos cada semana. Que veo que es la que es más juiciosa ayudándome a escribir. Muy bien. Listo, entonces, versículo acá. Algo que me parece muy lindo de este versículo es que ¿qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir donde antes estaba? Es decir, básicamente Jesús les está diciendo, ¿qué tal si me vieran subir al cielo? O sea, si me vieran subir al cielo, ¿sería más loco todo este cuento? Lo de comer la carne, beber la sangre y ahora ver a Jesús que va al cielo, ¿haría que esto fuera más difícil para ustedes? Entonces dice, sin embargo, algunos de ustedes no creen. Dice, porque versículo 63 dice, el espíritu da vida, la carne no vale para nada. La palabra que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Y dice en ese mismo versículo 64, en la parte más abajito, es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió, por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. O sea, nadie puede llegar a Jesús si Dios no se lo ha permitido. Y como ya vimos, si nosotros realmente de corazón queremos buscar de Dios, Dios nos va a permitir llegar a Jesús. Versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús le preguntó a los 12. Estamos hablando de los 12 apóstoles, ¿sí? Como muchos se fueron después de que esta enseñanza era tan difícil, mucha gente dejó de seguir a Jesús, porque la vaina está muy difícil. Y entonces estos 12, los 12 discípulos que son los que más o menos conocemos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, son algunos, pero también hay otros que no se nombran tanto. Y de alguna forma estos discípulos, bueno, Lucas no recuerdo si estaba de discípulo en ese momento, pero sí, por ejemplo, Pedro, ese tipo de discípulos estaban ahí y Jesús le pregunta a estos 12, bueno, perdón, ¿dónde está? Versículo 67. Jesús les preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Versículo 68. Señor, contestó Simón Pedro. Y ojo con Pedro de aquí en adelante porque Pedro va a empezar a tomar un poquito de protagonismo en este pedacito, ¿sí? Dice acá, Pedro le contesta, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído en esa palabra de vida eterna y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús, versículo 70, ¿no los he escogido yo a ustedes 12? Respondió Jesús, no obstante, uno de ustedes es un diablo. Y ojo, aquí la palabra diablo, al igual que la palabra Satanás, simplemente significa enemigo. Eso es todo lo que significa. ¿Sí? No hay que darle una trascendencia más allá, Satanás o diablo, no es que si usted lo repite 20 veces no pasa nada, ¿sí? El tema es que simplemente significa enemigo, ¿sí? Entonces, aquí dice que de los 12 hay uno que es un enemigo. Versículo 71, se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12 quien lo iba a traicionar. Listo, ahí por fin terminamos el capítulo 6. Entonces, cositas importantes acá de esto. Jesús está empezando a hablar de esto de comer de su carne y tomar de su sangre. Más adelante vamos a ver qué significa esto realmente, ¿sí? Pero esto es una enseñanza tan difícil que hace que muchos se separen de Jesús. Ahora, eso sigue pasando hoy en día. Cuando tomamos las escrituras simplemente como una cosa para aprender, como si fuera matemáticas, como si fuera otra vaina cualquiera que pueda aprender, pues no voy a entender estas cosas y va a ser muy difícil para mí llegar y decir como, no, yo sí quiero seguir a Jesús, pero cuando Jesús dice,
Jesús empieza a hablar de ser crucificado, Jesús empieza a hablar de este tema de comer de su carne, beber de su sangre, Jesús empieza a hablar de vida eterna, Jesús empieza a hablar de resurrección. Mucha gente esto no. Para mí es más fácil creerle a YouTube y creerle a algún man que diga que si yo lo quiero mucho y empiezo a pensarlo, entonces voy a generar la ley de la atracción y entonces la ley de la atracción va a hacer que todo lo que yo quiera pase en mi vida. ¿Esa es una enseñanza más fácil o no? No, lo voy a pensar y voy a pensarlo muy duro, muy fuerte y así voy a hacer que las cosas pasen como yo quiero que pasen. Pues sigamos pensando así, creámonos esa mentira y cuando las cosas, por más que las buscaste y las buscaste, no pasen y te quedes sin un piso, te quedes como, pero si yo lo pensé y yo hice todo lo posible y trabajé por esto, pero igual no se dio, créeme que no va a haber otro camino más que Jesús. Además, miren, y de hecho Pedro lo dice, ¿no? Pedro llega y dice acá, pero es que tú nos das palabras de vida eterna. Cosas que sí se van a mantener durante el tiempo. Mientras que otras enseñanzas quieren es darnos como darle contentillo a lo que quiere nuestro cuerpo, ¿no? Y lo que quiere nuestra mente. Entonces todo lo que quiere mi mente, todos mis sueños, todo el que me venga a hablar de que sí puedo cumplir mis sueños, de que sí voy a hacer todo lo que yo quiera, a ese sí lo escucho. Pero el que viene a hablarme de un man, que la cruz, que la resurrección, que la vida eterna, no, eso está muy difícil, dijeron algunos de los discípulos, ¿no? No, eso está muy difícil, yo más bien me voy a seguir a otro. Y pues todos tenemos la posibilidad. ¿Sí? Todos. Dios no nos va a obligar a seguirlo. Jesús no nos va a obligar a seguir estas enseñanzas y entenderlas. Jesús no nos va a obligar. Jesús no nos va a obligar a conectarnos cada 8 días o cada 15 días a leer sus escrituras. Él no nos va a obligar, no lo va a hacer. Esto es una decisión que tomamos. Cada uno de nosotros. Es una decisión. El escuchar esto, el tratar de entenderlo, es una decisión. Dios permite las cosas, permite que tengan internet, permite que tengamos la Biblia cada uno, permite que tantas cosas pasen para que esto se dé, pero la decisión la toma Luisa. Luisa toma la decisión de llegar y decir, ¿sabes qué, mami? Ni siquiera me vas a tener que recordar. Yo voy a poner una alarma para poder escuchar de la palabra de Dios. Pero bueno, también Luisa puede decidir no hacerlo. Y claro, su mamá le puede decir, no, mientras que vivas en mis 4 paredes vas a tener que hacerlo. Bueno, está bien, pero va a llegar un momento donde Luisa definitivamente va a tener que tomar una decisión de qué camino va a seguir. Y va a tener que ser una decisión que nadie más la va a poder obligar a tomar esa decisión. Lo mismo va a pasar con Lina, lo mismo va a pasar con Jorge. Vamos a poder tomar la decisión, incluso los que ya somos de Cristo, los que ya hemos tomado de su sangre y hemos comido de su carne, los que ya creemos en Él, aún así también podemos tomar la decisión de no seguirlo haciendo. Ahora, Dios nos ayuda mucho a que no lo hagamos, ¿sí? Pero igual Él nos permite eso, nos dice, bueno, no te voy a obligar a que me sigas. Dios no va a obligar a nadie a ser cristiano, a nadie. Por lo tanto, los que somos cristianos o somos creyentes, no podemos obligar tampoco a las malas a nadie a creer en Jesús, porque así no funciona. Rápido, María Eugenia, porque ya se va a acabar el tiempo. No, es que según lo que tú dices ahí, siempre nos vamos a lo que se llama el libre albedrío, ¿no? Sí. Tomar decisión si queremos ser hijos de Dios o hijos del mundo prácticamente, ¿no? Entonces, esa sería tomamos el camino de Cristo con Jesús o tomamos el camino del mundo. Exacto, es verdad. De hecho, más adelante Jesús nos va a decir cómo se llama el que no es hijo de Dios, ¿sí? Y el que no es hijo de Dios, pues es hijo del diablo. Jesús lo dice así, es así de fácil. Ustedes no son hijos de Dios, bueno, pues van a terminar siendo hijos del diablo. No de manera acusatoria, sino es algo normal. El que no quiere ser hijo de Dios, pues va a terminar siendo hijo del diablo. De una u otra forma.
por más bueno que se crea o por más buena que se crea. Porque el mundo lo va a llevar hacia allá cuando menos se dé cuenta. ¿Sí? Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Es muy chévere poder ver en las escrituras estas cosas. Y bueno, voy a ver si alcanzamos a orar porque creo que ya faltan menos de 5 minutos para que se cerrara. Y quiero ser juicioso con no tomarme más tiempo del que normalmente nos hemos tomado. ¿Listo? Entonces vamos a orar rapidito y por favor escriban en dónde terminamos el día de hoy. Subrayen ahí dónde terminamos el día de hoy. Porque a mí también con tanta vaina que tengo a veces se me olvida. Entonces porfa, subrayen y pongamos ahí, hoy terminamos el capítulo 6, la próxima semana comenzamos el capítulo 7. Muy bien, llevamos casi 1 año y medio en estos 7 capítulos, pero qué chévere que lo hemos podido hacer de a poquitos, ¿listo? Muy bien, voy a orar y si se acaba, pues ni modo, ¿listo? Terminan de orar ustedes en las casas, ¿listo? Bueno, Señor Jesús, Padre Santo, gracias, Señor, gracias por este tiempo, gracias por las personas que has permitido, Señor, que estén en este tiempo y que escuchen de tu palabra, que nos permitas entender un poquito más de las escrituras, Señor. Gracias, Señor, por permitirme a mí también entender más de tus escrituras. Cada vez que las leo una y otra vez, puedo entender y ver más cosas y me quedan más claras, Señor. Gracias por eso, porque sé que no es porque soy súper inteligente, sino porque tú me amas, Señor, y me permites entender estas cosas. Y gracias por lo mucho o poquito que cada uno de nosotros creemos que entendió, Señor. Ayúdanos a que sea realmente tú enseñándonos, como dice la Escritura, que tú nos quieres instruir y enseñar a todos. Ayúdanos a tener un corazón que quiera aprender, Señor. Un corazón humilde, que realmente quiera aprender, Señor. Ayúdanos, ayúdame por favor también a mí a tener un corazón humilde siempre, Señor. Que no crea que que ya me las sé todas, que no crea que no necesito ayuda, Señor. Sigo necesitando ayuda todos los días, papá, para poder entender, para poder disfrutarte también, Señor. Gracias por este hermoso tiempo, Padre, y gracias por nuestro Señor Jesús que es tan paciente con nosotros y nos sigue enseñando todos los días, papá. Porque nuestro Señor Jesús se nota cada vez más que no murió, sino que murió y resucitó, Señor. Y sigue vivo y se nota en las Escrituras, se nota en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a estar un poco más cerca de Él, por favor, Señor. Gracias, papá, gracias por esta hermosa noche, gracias por cada una de las personas que está escuchando y te ruego, Señor, que seas tú ampliando su conocimiento y disponiendo sus corazones. Papá, cuida de ellos también, por favor, te lo ruego, Señor, y bueno, es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por quien oramos. Amén. Gracias. Amén, digan todos amén. Dice, no, ahí yo oí que dijeron amén, yo oí que dijeron amén. Listo, gracias a todas y a todos, gracias, menos mal que cada vez hay un poquito más de hombres, gracias a Dios, pero gracias a todas, también me encanta que sean mujeres y que estén ahí juiciosas. Gracias, de verdad, gracias. Que tengan una excelente noche y que descansen. Gracias, chao. Chao, Olympic Win. Muchas gracias, Mariana. Con gusto. De nuestro Padre Dios. Amén.